El mensaje llegó a las 6:47 de la tarde de un martes, justo cuando salía de nuestras oficinas en Palo Alto después de una jornada de 16 horas. Marcus, decía, Lily, sobre la boda el mes que viene. Necesitamos hablar. Dejé de caminar, de pie en medio de nuestro vestíbulo con sus ventanales de suelo a techo que daban al campus de Stanford en la distancia. Mi director de tecnología, Raj, estaba a mi lado, hablando de las últimas mejoras del algoritmo. Dame un segundo, le dije, abriendo el mensaje completo. Marcus, Emma y yo hemos estado hablando de la lista de invitados. Vendrán sus colegas del Times, junto con algunos periodistas de bastante alto perfil. Ella ganó un Pulitzer, Lily. Es un gran avance para su carrera. Tú trabajas en soporte técnico o informática o lo que sea. Simplemente no es el mismo nivel. Creemos que sería mejor si te saltaras la boda. Menos incómodo para todos. Cenaremos cuando volvamos de la luna de miel. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Raj se dio cuenta de mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó. Mi hermano acaba de desinvitarme de su boda. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó. Porque su prometida es demasiado importante para que la vean con alguien que trabaja en soporte técnico o informática o lo que sea. Los ojos de Raj se abrieron. ¿Es que no sabe que eres la directora ejecutiva de una empresa de 2,1 mil millones de dólares? Aparentemente no. Yo había fundado Neural Systems hacía 6 años, justo al salir del programa de doctorado de Stanford en inteligencia artificial. Desarrollamos algoritmos innovadores de procesamiento de lenguaje natural que impulsaron todo, desde diagnósticos médicos hasta investigaciones legales. Teníamos 340 empleados, oficinas en 5 países y acabábamos de cerrar nuestra ronda de financiación serie D con una valoración de 2,1 mil millones de dólares. Forbes me había llamado hacía 3 semanas. Querían entrevistarme para su lista 30 menores de 30 en la categoría de tecnología. La entrevista estaba programada para la próxima semana. Mi hermano, Marcus, 2 años mayor que yo, era director de marketing en una empresa farmacéutica de tamaño medio en Nueva York. Ganaba buen dinero, tenía un bonito apartamento en Brooklyn y estaba prometido con Emma Chin, una periodista de investigación de The New York Times que había ganado un premio Pulitzer el año pasado por su serie sobre la discriminación de vivienda. Me había encontrado con Emma exactamente 2 veces. Una vez en su fiesta de compromiso hacía 8 meses, donde había sido encantadora pero distraída, ya atendiendo llamadas de su editora, una vez en una cena familiar, donde había pasado la mayor parte de la comida en su teléfono verificando fuentes para una historia. Ambas veces, cuando Marcus me presentó, había dicho, esta es mi hermana pequeña, Lily. Trabaja en tecnología. Eso fue todo. Simplemente trabaja en tecnología. Nunca había preguntado qué hacía específicamente. Nunca visitó mi oficina. Nunca miró el sitio web de Neural Systems. Nunca se molestó en buscarme en Google. Para ser justos, yo nunca lo corregí. Cuando empecé la compañía, le dije a la familia que estaba trabajando en una empresa emergente. Cuando conseguimos nuestro primer cliente importante, dije, a la compañía le va bien. Cuando levantamos nuestra serie, mencioné que habíamos conseguido financiación, pero nunca senté a Marcus y le dije, soy la directora ejecutiva y fundadora de una empresa de inteligencia artificial de rápido crecimiento. ¿Por qué lo haría? Él nunca había preguntado. Escribí una respuesta a su mensaje de texto. Yo, entendido. Felicidades por la boda. Nada más. Sin explicación, sin discusión, solo acuse de recibo. Marcus no respondió. Raj todavía me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Sí. Me guardé el teléfono. ¿Qué decías sobre las mejoras del algoritmo? Hablamos de trabajo durante otros 20 minutos. Luego conduje a casa, a mi apartamento en Mountain View. Era pequeño, de un dormitorio, nada ostentoso. Lo había comprado cuando la compañía aún estaba pasando apuros y nunca me había molestado en mejorarlo. La mayor parte de mi dinero estaba reinvertido en Neural Systems o en inversiones a las que apenas prestaba atención. Esa noche me acosté pensando en Marcus, en cómo siempre había sido el niño prodigio, popular, atlético,
exitoso de forma convencional. Yo había sido la rara, obsesionada con las computadoras, más cómoda con el código que con la gente, siempre inmersa en artículos de investigación. Nuestros padres nos querían a los dos, pero entendían mejor a Marcus. Cuando entró en Columbia para la licenciatura, organizaron una gran fiesta. Cuando entré en el programa de doctorado de Stanford con una beca completa, dijeron, «Qué bien, cariño, pero ¿cuándo terminarás la escuela?». Habían ido a la graduación universitaria de Marcus. Se perdieron mi defensa de doctorado porque coincidía con el retiro anual de la empresa de Marcus, donde él recibía un premio por excelencia en marketing. Dejé de esperar que me dieran prioridad hacía mucho tiempo. Pero que me desinvitaran de la boda de mi hermano porque no era lo suficientemente exitosa, eso era nuevo. La entrevista con Forbes estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana. Enviaban a Emma Chin para realizarla. No me di cuenta de esto hasta el lunes por la tarde, cuando mi asistente, Kelly, me reenvió el correo electrónico de confirmación de Forbes. Tu entrevista de mañana es con Emma Chin de The New York Times, dijo Kelly, asomando la cabeza en mi oficina. Ganó un Pulitzer el año pasado. Esto es un gran logro. Se me revolvió el estómago. ¿Emma Chin? ¿Estás segura? Sí, aquí está. Está haciendo una serie de perfiles para Forbes sobre jóvenes líderes tecnológicos. Eres una de las 6 personas a las que está entrevistando. Kelly sonrió. Deberías estar emocionada. Esto va a ser enorme para la empresa. Me quedé mirando el correo electrónico. Imaginaos a la prometida de mi hermano que pensaba que trabajaba en soporte informático. Debería haber cancelado, inventado una excusa, reprogramado. Pero algo en mí, orgullo tal vez, o terquedad, o simplemente agotamiento por ser invisible, me hizo dejarlo. Quería ver su cara cuando se diera cuenta. La mañana del martes llegó, fría y brillante. Me vestí con cuidado con lo que yo consideraba mi uniforme de directora ejecutiva, pantalones negros a medida, una blusa de seda, un blazer estructurado. Llevaba mi anillo de doctorado de Stanford y unos sencillos pendientes de diamantes que me había regalado mi abuela. Parecía exitosa, profesional, como alguien que dirige una empresa de 2,1 mil millones de dólares. Emma llegó a las 9:58 de la mañana. Kelly la acompañó a nuestra sala de conferencias principal en el tercer piso. A través de las paredes de cristal, vi a Emma montar su equipo de grabación, organizar sus notas, revisar su teléfono. Parecía pulcra de una manera que yo nunca había dominado del todo, cabello perfecto, vestido de diseñador, bolso caro. Parecía alguien que había ganado un premio Pulitzer, alguien lo suficientemente importante como para que mi hermano desinvitara a su propia hermana de su boda para evitar avergonzarla. Exactamente a las 10 de la mañana, Kelly llamó a la puerta de mi oficina. Señorita Parker, la señorita Chin está lista para usted. Me levanté, agarré mi tableta con notas sobre los logros recientes de Neural Systems y caminé hacia la sala de conferencias. Emma levantó la vista mientras entraba, con su sonrisa profesional. Señorita Parker, muchas gracias por hacernos un hueco. Soy Emma Chin de... Se detuvo a mitad de la frase. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lily? Hola, Emma. ¿Qué eres? ¿Por qué estás tú? Miró sus notas, a mí, de vuelta a sus notas. Estoy aquí para entrevistar a Lily Parker, directora ejecutiva de Neural Systems. Esa soy yo. Pero tú eres la hermana de Marcus. La hermana de Marcus, Lily, que trabaja en soporte técnico. Trabajo en tecnología, corregí suavemente. Nunca dije soporte técnico. Esa fue la suposición de Marcus. Emma se sentó lentamente, su pulcra compostura se resquebrajó. ¿Eres la directora ejecutiva? ¿Eres Lily Parker? La Lily Parker que fundó Neural Systems. Sí. La empresa valorada en 2,1 mil millones de dólares. Al cierre de nuestra serie de, sí. La empresa que Forbes llamó la empresa emergente de inteligencia artificial más innovadora de Silicon Valley. Fueron muy generosos con esa evaluación. Emma se quedó mirándome. Luego miró sus notas otra vez, como si pudieran haber cambiado. Mi productora me dio tu biografía.
Tienes un doctorado en inteligencia artificial de Stanford. Publicaste 12 artículos antes de los 25. Tienes 17 patentes. Fuiste nombrada una de las innovadoras menores de 35 minutos de Mid Technology Review. 18 patentes ahora, de hecho. Acabamos de obtener la aprobación de la última. Y Marcus piensa que haces soporte técnico. Soporte informático, creo, fue su frase exacta. Soporte técnico o informática o lo que sea. Emma cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía genuinamente angustiada. Dios mío. Cuando te desinvitó de la boda, dijo. Se detuvo. Dijo que tú habías ganado un Pulitzer y que yo trabajaba en informática. Que no era el mismo nivel, terminé por ella. ¿Lo sabías? ¿Te lo dijo? Me envió un mensaje de texto el martes pasado. Emma se llevó la cabeza a las manos. No lo sabía. Me dijo que su hermana no podía ir a la boda por conflictos laborales. Dijo que te sentías incómoda con sus amigos profesionales. Lo hizo sonar como si fueras tímida y prefirieras mantenerte al margen. Soy tímida, dije. Esa parte es cierta. Pero no me desinvité yo misma. No, él te desinvitó porque es un idiota que no sabe que su propia hermana tiene más éxito que nosotros dos juntos. Me senté frente a ella. ¿Hacemos la entrevista? No. No puedo. Emma me miró indefensa. Lily, se supone que debo entrevistarte sobre tu trabajo innovador en inteligencia artificial, sobre la construcción de una empresa de $1.000 millones antes de los 30, sobre ser una mujer en tecnología. Y en lo único que puedo pensar es en que mi prometido es un imbécil tan egocéntrico que ni siquiera sabe a qué se dedica su propia hermana. Es not self-absorbed. Es just. Es never been interested in my work. Our parents weren't either. I must do it. That don't make it okay. No I agreed, but it's reality. No es egocéntrico. Es solo que nunca se ha interesado en mi trabajo. Nuestros padres tampoco. Estoy acostumbrada. Eso no lo hace bien. No, estuve de acuerdo, pero es la realidad. Emma se quedó en silencio por un largo momento. Luego recogió su bolígrafo. Entonces, hagamos esta entrevista, y voy a hacerla correctamente, como periodista, porque tu trabajo merece un reconocimiento adecuado. Pero después, hizo una pausa, después, tenemos que hablar. No como periodista y sujeto. Como personas. De acuerdo. Durante los siguientes 90 minutos, Emma fue completamente profesional. Hizo preguntas reflexivas sobre la tecnología de Neural Systems, sobre los desafíos de recaudar capital de riesgo siendo una mujer joven, sobre mi visión del papel de la inteligencia artificial en la atención médica y la educación. Preguntó sobre los avances técnicos que habíamos logrado, sobre la cultura de nuestra empresa, sobre cómo había construido un equipo de ingenieros de clase mundial. Me relajé. Este era un territorio cómodo, hablar de mi trabajo, explicar algoritmos complejos, discutir el futuro de la inteligencia artificial. Esta era yo. Emma era buena en su trabajo. Sabía cuándo profundizar, cuándo dejarme hablar, cuándo desafiar mis suposiciones. Pude ver por qué había ganado un Pulitzer. A las 11:30, apagó su grabadora. Eso fue increíble, dijo. En serio, Lily, lo que estás construyendo va a cambiar la forma en que la gente interactúa con la información. La aplicación de diagnóstico médico por sí sola podría salvar miles de vidas. Ese es el objetivo. Y lo hiciste todo cuando tenías 29 años. Tuve mucha ayuda. Mi equipo es excepcional. Emma recogió su equipo lentamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué nunca se lo dijiste a Marcus o a tu familia? ¿Por qué dejaste que pensaran que solo estabas haciendo un trabajo tecnológico normal? Pensé en cómo responder. Les dije que fundé una empresa. Les dije cuando conseguimos clientes importantes, cuando levantamos rondas de financiación, pero nunca hicieron preguntas de seguimiento. Nunca quisieron detalles. Y me cansé de intentar explicarme a gente que no estaba interesada en escuchar.
Pero Marcus es tu hermano, dijo. Lo que lo empeora de alguna manera. Si a un extraño no le importa mi trabajo, está bien. Pero tu propia familia. Me encogí de hombros. Después de un tiempo, simplemente dejas de intentarlo. Lo siento mucho, dijo Emma en voz baja. Y lamento ser parte de esto. Que mi carrera haya sido utilizada como excusa para excluirte. No hiciste nada malo. Pero me estoy casando con alguien que sí lo hizo. Eso me hace cómplice. Se levantó, recogiendo sus cosas. Necesito llamar a Marcus. Necesito entender cómo pasó esto. ¿Cómo pudo ser tan ciego a los logros de su propia hermana? Emma, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Lily, soy periodista de investigación. Indago en la corrupción, expongo la injusticia, hago que las personas poderosas rindan cuentas. No puedo hacer eso profesionalmente y luego ignorar este tipo de crueldad casual en mi vida personal. Recogió su bolso. Gracias por la entrevista. El artículo saldrá la próxima semana. Y lo siento por todo. Ella se fue. Me senté en la sala de conferencias durante unos minutos mirando el horizonte de Palo Alto. Mi teléfono vibró. Raj preguntando sobre una decisión técnica que teníamos que tomar. Kelly confirmando la reunión de la junta directiva de mañana. Un capitalista de riesgo solicitando una reunión sobre una posible financiación de serie. Mi vida real, la que Marcus desconocía por completo. La llamada llegó a las 3:47 de la tarde. Era Marcus. Dejé que sonara hasta el buzón de voz, luego escuché el mensaje. Lily, ¿qué demonios? Emma acaba de llamarme. Está furiosa. Dijo, eres la directora ejecutiva de alguna empresa de miles de millones de dólares. Eso no puede ser correcto. Debe haber entendido mal. Llámame. Tenemos que hablar de esto. Borré el mensaje sin responder. Llamó de nuevo a las 4:15 de la tarde. Otra vez a las 5:30 de la tarde. A las 6 de la tarde, envió un mensaje de texto. Marcus, Emma dice que la boda está cancelada. No me dice por qué. ¿Le dijiste algo? ¿Qué pasó en esa entrevista? Yo, respondí a sus preguntas sobre Neural Systems. Marcus, ¿qué es Neural Systems? Me quedé mirando ese mensaje de texto durante mucho tiempo. ¿Qué es Neural Systems? La empresa que había pasado 6 años construyendo, la empresa que había mencionado probablemente 50 veces en conversaciones familiares, la empresa en la que había invertido toda mi vida adulta, y él ni siquiera sabía su nombre. Yo, es la empresa que fundé y dirijo. Sobre la que Emma me entrevistó para Forbes. Marcus, ¿diriges una empresa? ¿Desde cuándo? Yo, desde 2018. Marcus, nunca me lo dijiste. Yo, te dije que empecé una empresa en 2018. Te dije cuando conseguimos nuestro primer cliente importante en 2019. Te dije cuando levantamos la financiación de la serie A en 2020. Te dije cuando alcanzamos la rentabilidad en 2021. Te dije cuando levantamos la serie B en 2022. Nunca pediste detalles. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, Marcus, pensé que te referías a algo pequeño de consultoría, un proyecto paralelo, ¿sabes? No una empresa real con 340 empleados y una valoración de 2,1 mil millones de dólares. ¿Yo, qué? Marcus, sí, tengo que irme. Preparación para la reunión de la junta. Apagué mi teléfono. El artículo de Forbes salió el lunes siguiente. El titular decía, a los 29, Lily Parker construyó un imperio de inteligencia artificial que está cambiando la atención médica para siempre. El artículo era hermoso. Emma no solo había capturado los logros técnicos, sino la visión detrás de Neural Systems, usar inteligencia artificial para hacer que el conocimiento experto fuera accesible a todos, democratizando la información que antes estaba encerrada en silos especializados. Me citó extensamente, incluyó fotos de nuestras oficinas y nuestro equipo, y detalló nuestros principales avances.
Me llamó una de las voces jóvenes más importantes en tecnología y un modelo de lo que es posible cuando las mentes brillantes abordan problemas del mundo real. El artículo se hizo viral. Para el martes por la mañana, habíamos recibido 147 solicitudes de los medios. The Wall Street Journal quería una entrevista. TechCrunch quería un perfil. NPR quería que estuviera en su programa. Mi teléfono, que volvía a encender el lunes por la noche, tenía 23 llamadas perdidas de Marcus y 14 mensajes de texto. Los leí. Progresaban de la confusión a la ira, al pánico y a algo que parecía una angustia genuina. Marcus, ¿por qué no me lo dijiste? Marcus, mamá y papá están enloqueciendo. Ellos tampoco tenían ni idea. Marcus, Emma rompió el compromiso. Dijo que no puede casarse con alguien que ni siquiera conoce a su propia hermana. Marcus, Lily. Por favor, llámame. Necesito entender qué pasó. Marcus, sé que me equivoqué. Sé que debería haber prestado más atención, pero por favor, habla conmigo. El último mensaje había llegado a las 2:47 de la mañana. Marcus, leí el artículo de Forbes. Eres increíble. No tenía ni idea. Lo siento muchísimo. Debería haberme sentido reivindicada. Triunfante, incluso. Mi hermano, que me había descartado, que me había desinvitado de su boda, estaba finalmente viendo lo que se había perdido. Solo me sentía cansada. Lo llamé el martes por la tarde durante un descanso entre reuniones. Lily. Contestó al primer timbre. Gracias por llamar. He estado volviéndome loco. He estado ocupada. Lo sé. Leí sobre ello, el artículo de Forbes, y luego te busqué en Google y santo cielo, Lily, estás en todas partes. Hay artículos sobre ti en Bloomberg, en TechCrunch, en Wire. Diste una conferencia magistral en alguna conferencia de inteligencia artificial. Estuviste en un panel en Stanford. Estás en la junta directiva de 2 organizaciones sin fines de lucro. Sí. ¿Por qué no sabía nada de esto? Porque nunca preguntaste, Marcus. Ni una sola vez en 6 años me preguntaste en qué estaba trabajando realmente, qué hacía mi empresa, cuál era mi puesto, si las cosas iban bien. Pensé. No sé lo que pensé. Que te iba bien, pero nada especial. Que eras feliz con un trabajo tranquilo en tecnología. Silencio. Luego, soy un idiota. Sí. Emma no quiere hablar conmigo. Dijo, no veo a las mujeres en mi vida con claridad. Que asumí que eras menos exitosa porque eres mi hermana pequeña y eres más callada que yo. Dijo que es un patrón de sexismo casual que no puede ignorar. Ella tiene razón. Sé que tiene razón. Pero Lily, eres mi hermana. Si fuera un extraño, bien. Soy un imbécil que hace suposiciones. Pero tú. Podrías haberme corregido. Podrías haberme dicho lo que estabas haciendo. Te lo dije, una y otra vez. Simplemente no escuchaste. Más silencio. ¿Qué hago? Preguntó finalmente. ¿Cómo arreglo esto? No sé si puedes. No rápidamente. Esto no se trata de un error, Marcus. Se trata de 6 años de no preocuparte lo suficiente como para prestar atención. Se trata de desinvitarme de tu boda porque te avergonzaba lo que pensabas que hacía. Se trata de... Me detuve, sintiendo que el enfado que había estado reprimiendo finalmente salía a la superficie. Se trata del hecho de que logré algo notable y mi propia familia ni siquiera se dio cuenta. Me di cuenta ahora porque te obligaron, porque Emma te confrontó. Porque Forbes publicó un artículo, no porque realmente me miraste y viste quién era yo. Tienes razón. Su voz era ronca. Tienes toda la razón. Y lo siento. Lo siento muchísimo, Lily. Sé que lo sientes. Pero un lo siento no arregla 6 años. ¿Qué pasa con Emma? ¿Puedes hablar con ella? Dile que estoy tratando de entender, de ser mejor. No, dije con firmeza. Emma tomó su decisión basándose en quién le mostraste que eras.
Eso es entre ustedes dos. No voy a interceder por ti cuando no estoy segura de que realmente hayas cambiado. He cambiado. Leer sobre tu trabajo, ver lo que has construido. Eso no es cambio, Marcus. Eso es solo tener información finalmente. El cambio es reconocer por qué no tenías esa información, por qué nunca la buscaste, por qué hiciste suposiciones sobre la vida de tu hermana y nunca las cuestionaste. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Al menos cenarás conmigo. Déjame intentar entender. Tal vez, con el tiempo. Ahora mismo, tengo una empresa que dirigir y alrededor de 100 solicitudes de medios que atender porque Forbes me llamó una de las voces jóvenes más importantes en tecnología. Hice una pausa. Lo que habrías sabido si alguna vez me hubieras buscado en Google. Te buscaré en Google todos los días a partir de ahora, dijo, tratando de sonar humorístico. No solo me hables. Realmente hazme preguntas. Realmente escucha las respuestas. Eso es todo lo que siempre quise. Colgué antes de que pudiera responder. Emma me llamó 3 días después. Lily, soy Emma. Espero que esté bien que te llame. ¿Está bien? Quería informarte. No voy a volver con Marcus. He roto el compromiso de forma permanente. Lo siento, dije, y lo dije en serio. No lo sientas. Tenías razón. Esto no fue sobre un solo incidente. Fue sobre un patrón de no ver. No verte a ti. No ver los logros de las mujeres. No ver su propio privilegio. Hizo una pausa. Pasé 2 días revisando sus redes sociales, sus conversaciones, la forma en que habla de la gente. Publica constantemente sobre sus propios logros profesionales. Nunca te mencionó ni una sola vez. Ni siquiera para decir, mi hermana trabaja en tecnología. Eras invisible para él. Sé que eso no es amor. Eso ni siquiera es respeto básico. No puedo construir una vida con alguien así. Lo entiendo. Gracias, por cierto, por hacer la entrevista a pesar de todo. Por ser profesional, por compartir tu increíble trabajo conmigo. Eres buena en lo que haces. El artículo fue justo y exhaustivo. Lo intenté. Quería que la gente te viera de la manera en que te vi en esa sala de conferencias, brillante, impulsada, cambiando el mundo. No de la manera en que Marcus te ve, o te veía, como una idea de último momento. Después de colgar, pensé en esa palabra, idea de último momento. Eso era lo que había sido para mi familia, la lista que hacía cosas de computadoras. La callada que no necesitaba mucha atención. La que estaba bien para que pudieran centrarse en Marcus y sus logros más legibles. Había construido una empresa de 2,1 mil millones de dólares. Y seguía siendo una idea de último momento. El resto de la semana fue un caos. El artículo de Forbes había abierto las compuertas. Teníamos inversores llamando para preguntar sobre la financiación de la serie E. Las universidades querían que hablara. Otras empresas querían discutir asociaciones o adquisiciones. El viernes, di una presentación en una importante conferencia de inteligencia artificial en San Francisco. 2.000 personas asistieron. Hablé sobre la herramienta de diagnóstico médico de Neural Systems, sobre cómo nuestros algoritmos podían analizar los síntomas y las historias médicas de los pacientes para sugerir diagnósticos que los médicos humanos podrían pasar por alto. Fue la audiencia más grande ante la que jamás había presentado. Estaba aterrorizada. Pero me paré en ese escenario y hablé sobre mi trabajo, y la gente escuchó. Escuchó de verdad. Hicieron preguntas inteligentes. Desafiaron mis suposiciones. Querían colaborar, construir sobre lo que habíamos creado. Después, una mujer se me acercó en el vestíbulo. De unos 40 y tantos, rostro amable, actitud profesoral. Doctora Parker, soy Sandra Lu. Soy profesora en la Escuela de Medicina UCSF. He estado siguiendo su trabajo durante 2 años. Esa herramienta de diagnóstico que ha desarrollado podría revolucionar la forma en que formamos a los estudiantes de medicina. ¿Estaría abierta a discutir una asociación de investigación? Absolutamente, dije.
Hablamos durante 20 minutos sobre aplicaciones en la educación médica, sobre cómo la inteligencia artificial podría complementar el juicio humano en lugar de reemplazarlo, sobre las consideraciones éticas del diagnóstico automatizado. Está haciendo un trabajo importante, dijo mientras intercambiábamos información de contacto. No deje que nadie minimice lo que ha logrado aquí. Caminando hacia mi coche, llamé a mis padres. Contestaron al tercer timbre, ambos en altavoz. Lily, justo estábamos hablando de ti, dijo mamá. Leímos el artículo de Forbes. No teníamos idea de que te estuviera yendo tan bien. Llevo 6 años hablándoles de la empresa. Bueno, sí, pero nunca dijiste que fuera tan grande. 2,1 mil millones de dólares. Eso es como el dinero de Mark Zuckerberg. Realmente no lo es. No somos Facebook. Aún así, nuestra hija, la directora ejecutiva, la voz de papá era cálida, orgullosa. Se lo estamos contando a todo el mundo, a los vecinos, a nuestros amigos, a todos. Les dijiste que no sabían lo que hacía hasta que Forbes publicó un artículo. Silencio. Lily, dijo mamá con cuidado, eso no es justo. Siempre fuiste muy reservada con tu trabajo. No fui reservada. Estaba disponible. Simplemente nunca preguntaron. Más silencio. Tienes razón, dijo papá finalmente. No preguntamos. Deberíamos haberlo hecho. Lo sentimos. Era algo. No suficiente, pero algo. Marcus está devastado, añadió mamá. Emma rompió el compromiso. Dice que es por lo que pasó contigo. Es por cómo me trató Marcus. Hay una diferencia. Es tu hermano. No puedes perdonarlo. Eventualmente, tal vez, pero no hasta que entienda lo que hizo mal. No hasta que realmente me vea. Te vemos, dijo papá. Estamos orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado. Están orgullosos ahora que Forbes me ha validado. Están orgullosos ahora que tienen algo de qué presumir ante sus amigos. Pero cuando estaba haciendo el trabajo duro, cuando estaba construyendo esta empresa desde cero, pasando apuros en los primeros años, a ustedes no les importó entonces. Eso no es verdad. Es verdad. Cuando te dije que habíamos levantado nuestra serie, me preguntaste cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Cuando te dije que habíamos alcanzado la rentabilidad, cambiaste el tema a la promoción de Marcus. Cuando te dije que habíamos levantado la serie B, me preguntaste por qué no estaba saliendo con nadie. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Los quiero a los dos, pero nunca les ha importado mi trabajo. Les ha importado si mi trabajo me hacía aceptable según sus estándares, y nunca lo fue hasta que alguien más les dijo que era importante. Lily, por favor. Tengo que irme. Tengo una conferencia telefónica con nuestra oficina de Tokio. Colgué. Esa noche, sola en mi apartamento, me permití llorar. No de tristeza exactamente, sino de liberación. De finalmente decir las cosas que había guardado dentro durante años, de reconocer el dolor en lugar de minimizarlo. Marcus vino a Palo Alto 2 semanas después. Primero me envió un mensaje de texto preguntando si podía visitarme. Le dije que de acuerdo, pero solo para tomar un café, nada más. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Tenía un aspecto terrible, ojeras, su cabello, generalmente limpio, estaba desordenado. Había perdido peso. Gracias por verme, dijo mientras nos sentábamos con nuestras bebidas. Te ves fatal. Me siento fatal. No puedo dormir. Sigo pensando en todas las veces que pude haberte preguntado sobre tu trabajo y no lo hice. Todas las veces que intentaste decirme cosas y no escuché. Eso es bueno. Deberías pensar en ello. Hizo una mueca. Me lo merezco. Me lo merezco todo. Sacó su teléfono. Hice una lista de cada vez que recuerdo que mencionaste tu empresa y no hice seguimiento. Es vergonzosamente larga. No pedí verla. Emma no me atiende las llamadas, continuó.
Le escribí una carta disculpándome, explicándole que estoy trabajando en mí mismo, que entiendo lo que hice mal. La envió de vuelta sin abrir. Esa es su elección. Lo sé. Solo que... Pensé que si tú podías perdonarme, tal vez ella también lo haría. Todavía no te he perdonado, Marcus. Estoy tomando café contigo. Eso es diferente. Asintió, con aspecto miserable. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el perdón? No lo sé. Tal vez empezar por entender realmente lo que hago. Hazme preguntas. Preguntas de verdad. No porque quieras que interceda con Emma, sino porque realmente te importa. De acuerdo. Sacó una libreta. Entonces, háblame de Neural Systems desde el principio. Todo. Así lo hice. Le hablé de la idea que surgió en mi último año de doctorado, usar el procesamiento de lenguaje natural para hacer que el conocimiento experto fuera accesible, de fundar la empresa con 2 compañeros de clase en una oficina alquilada en Mountain View. Del primer año en el que no teníamos clientes y agoté mis tarjetas de crédito para mantenernos a flote. Le hablé de nuestro primer cliente importante, un sistema hospitalario que quería poner a prueba nuestra herramienta de diagnóstico, del aterrador momento en que nos presentamos a nuestra primera empresa de capital de riesgo. De la financiación de la serie A que nos permitió contratar ingenieros de verdad y expandir nuestra tecnología. Le hablé de los años difíciles, los productos de la competencia, los contratiempos técnicos, los empleados que se fueron, los inversores que dudaron de nosotros, del momento en que nuestro algoritmo diagnosticó correctamente una condición rara que 3 médicos humanos habían pasado por alto. Y nos dimos cuenta de que estábamos en algo real. Le hablé de escalar de 10 empleados a 50 a 200, de abrir oficinas en Londres y Singapur, de las rondas de financiación de la serie C y serie D que nos habían valorado en más de 2.000 millones de dólares. Marcus escuchó. Tomó notas. Hizo preguntas. Buenas preguntas, preguntas reflexivas. La aplicación de diagnóstico médico, dijo. Dijiste que salvó vidas. ¿Puedes cuantificar eso? Estimamos que nuestra herramienta ha contribuido a aproximadamente 340 diagnósticos tempranos de condiciones graves en los últimos 2 años. El diagnóstico temprano mejora significativamente los resultados. Así que, sí, creemos que hemos salvado vidas. Eso es increíble, Lily. Literalmente estás salvando vidas con código, con algoritmos de inteligencia artificial entrenados en vastos conjuntos de datos médicos. Pero sí. Se quedó callado por un momento. Nunca lo supe. Nunca me molesté en saberlo. Estabas haciendo esto, construyendo esto, salvando vidas, cambiando la medicina, y yo pensaba que hacías soporte informático. Pensaste lo que querías pensar, que yo era segura y pequeña y no amenazaba tu papel como el hermano exitoso. Se inmutó, pero no discutió. Tienes razón. Necesitaba que fueras menos que yo porque soy inseguro acerca de mis propios logros. Tienes un doctorado de Stanford. Estás cambiando el mundo. ¿Y qué soy yo? Un director de marketing, alta gerencia media en una empresa que no construí. No hay nada malo en eso, Marcus. Es un buen trabajo, un trabajo importante. Pero no es lo que estás haciendo. Y en lugar de estar orgulloso de ti, de inspirarme en ti, te menosprecié. Te hice pequeña para poder sentirme grande. Sí, dije simplemente. Nos sentamos en silencio un rato. La cafetería estaba concurrida a nuestro alrededor. Otros trabajadores de tecnología, estudiantes de Stanford, el ruido ambiental de un martes por la tarde en Silicon Valley. ¿Puedo ir a tu oficina?, preguntó Marcus. Ver dónde trabajas. Conocer a tu equipo. Lo pensé. Aún no. Tal vez con el tiempo. Pero ahora mismo, ese espacio es mío. Es donde se me valora y se me ve y se me respeta. No estoy lista para traer complicaciones familiares a él. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque no estoy segura de que lo hagas. Mi trabajo es donde importo, Marcus. Es donde a la gente le importan mis ideas. Donde mis logros cuentan. Donde no soy solo la hermana pequeña de alguien. Necesito proteger ese espacio. De mí, dijo en voz baja.
De cualquiera que pueda hacerme sentir invisible de nuevo. Sí, incluyéndote a ti. Asintió, con los ojos rojos. Lo siento. Siento mucho haberte hecho sentir así. Por ser esa persona. Sé que lo sientes, pero lo siento son solo palabras. Necesito ver un cambio. Un cambio real y sostenido. No porque te sientas culpable, sino porque has entendido genuinamente lo que hiciste mal. Estoy intentándolo. Prometo que lo estoy intentando. Terminamos nuestro café. Cuando nos levantamos para irnos, Marcus dudó. Una pregunta más sobre tu trabajo. ¿Qué? ¿Qué es lo siguiente para Neural Systems? ¿Cuál es el gran objetivo? Sonreí ligeramente. Era una buena pregunta. El tipo de pregunta que haría alguien que realmente está interesado. Estamos trabajando en aplicaciones educativas. Imagina un tutor de inteligencia artificial que pueda adaptarse al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Que pueda explicar conceptos complejos de múltiples maneras hasta que algo haga clic. Democratizar no solo el conocimiento médico, sino todo el conocimiento. Eso podría cambiarlo todo, especialmente para los niños en escuelas con pocos recursos. Ese es el objetivo. Equidad a través de la tecnología. Eso es increíble. ¿Puedo seguir tu trabajo, leer sobre lo que estás haciendo? Prometo no ser raro al respecto ni usarlo como excusa para contactarte constantemente. Solo quiero saber. Quiero ver realmente lo que estás construyendo. Oye, dije. Tenemos un blog donde publicamos sobre nuevos desarrollos. ¿Puedes suscribirte a eso? Lo haré. Gracias. Salimos a la luz del sol. Marcus se dirigió hacia su coche de alquiler. Yo volví hacia mi oficina. Lily, gritó. Me di la vuelta. Estoy orgulloso de ti. Debí haberlo dicho hace años. Debí haberlo dicho cada vez que me hablabas de la empresa, pero lo estoy diciendo ahora. Estoy muy orgulloso de ti. Era lo que había querido escuchar durante años. Pero escucharlo ahora, después de todo, se sintió vacío, como recibir un premio de alguien que nunca había visto tu actuación. Gracias, dije. Pero no necesito que estés orgulloso de mí, Marcus. Necesito que me veas. Hay una diferencia. Me alejé. 3 meses después, Emma me llamó de nuevo. Lily, espero no estar excediéndome, pero quería que supieras que estoy trabajando en un artículo más largo sobre mujeres en tecnología para el Times. Me gustaría incluirte si estás dispuesta. ¿Cuál es el enfoque? Cómo la industria tecnológica ve a las mujeres frente a cómo debería verlas. Sobre logros que pasan desapercibidos porque no encajan en narrativas esperadas. Sobre lo que se necesita para tener éxito cuando se te subestima constantemente. Hizo una pausa. Sobre ser invisible para las personas que deberían verte más claramente. Eso es personal. Lo es, pero creo que es importante. Y creo que tu historia podría ayudar a otras mujeres que se sienten invisibles. Pensé en todas las mujeres jóvenes en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, TIM, que trabajan el doble de duro por la mitad del reconocimiento. En los brillantes ingenieros de mi equipo que me contaron que fueron descartados por profesores, inversores, incluso miembros de la familia. Oye, dije, hagámoslo. El artículo se publicó en The New York Times Magazine 2 meses después. Emma había entrevistado a docenas de mujeres en tecnología, pero mi historia anclaba la pieza, la doctora de Stanford que construyó una empresa de $1.000 millones mientras su propia familia pensaba que hacía soporte informático. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de correos electrónicos de mujeres que compartían sus propias historias de ser subestimadas, pasadas por alto, descartadas. De hijas cuyos padres no entendían su trabajo, de hermanas eclipsadas por hermanos, de mujeres que habían logrado cosas extraordinarias y aún se sentían invisibles. Respondí a tantos como pude, compartí recursos, hice conexiones, ofrecí consejos. Un correo electrónico se destacó. Era de Marcus. Asunto, leí el artículo, Lily. Leí la pieza de Emma en el Times. Ver nuestra historia impresa desde tu perspectiva me hizo darme cuenta de cuánto daño hice.
No solo al desinvitarte de la boda, sino por años de no verte. He estado yendo a terapia, trabajando en por qué necesitaba que fueras menos exitosa que yo, por qué hice suposiciones en lugar de hacer preguntas, por qué valoraba el logro convencional sobre el logro real. Es un trabajo duro. No estoy arreglado, pero estoy intentándolo. No espero perdón. No espero una relación como la que teníamos antes. Nunca tuvimos realmente una relación donde fueras completamente vista. Pero quiero que sepas que te veo ahora. Leo sobre tu trabajo. Sigo a Neural Systems. Estoy aprendiendo sobre inteligencia artificial para poder entender lo que estás haciendo. No porque me sienta culpable, sino porque eres mi hermana y eres notable y quiero saber quién eres realmente. Estoy orgulloso de ti. No porque Forbes me dijera que lo estuviera, sino porque he hecho el trabajo para entender lo que has construido, lo que has superado, lo que estás tratando de cambiar en el mundo. ¿Te quiero? Siento que me haya tomado tanto tiempo demostrarlo. Marcus. Lo leí 3 veces. Luego lo llamé. Lily, contestó, sorprendido. No esperaba que llamaras. Leí tu correo electrónico. ¿Estás en terapia? Sí. 2 veces a la semana. Está ayudando. Estoy empezando a entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué necesitaba que fueras pequeña? Y se trataba de mí, no de ti. Sobre mi propia inseguridad. Sobre sentirme amenazado por tu inteligencia y logros en lugar de celebrarlos. Sobre haber sido criado para pensar que el éxito se veía de cierta manera y no ser capaz de verlo cuando se veía diferente. Esa fue la respuesta correcta. La respuesta honesta. Tengo un evento de la empresa el próximo mes, dije, una celebración por alcanzar los 500 empleados. Puedes venir si quieres. Conoce a mi equipo. Ve lo que hemos construido. Silencio. Luego, en serio. Sí. Pero Marcus, si vienes, vienes como mi hermano que está tratando de entender, no como alguien que ya lo sabe todo. Escuchas más de lo que hablas. Haces preguntas. Te mantienes humilde. Puedo hacer eso. Quiero hacer eso. Te enviaré los detalles. Gracias, Lily. Gracias por darme otra oportunidad. Simplemente no la desperdicies. La celebración de la empresa se llevó a cabo en nuestra sede de Palo Alto. 500 empleados, más parejas y familias. Habíamos alquilado todo el edificio, montamos un escenario para los discursos, contratamos catering, creamos una atmósfera de alegría y logro. Di un discurso sobre lo que habíamos construido juntos, sobre las vidas que habíamos cambiado, sobre el futuro que estábamos creando, sobre cómo Neural Systems no era solo una empresa. Era una misión para democratizar el conocimiento, para hacer que la experiencia fuera accesible, para nivelar los campos de juego que habían estado inclinados durante demasiado tiempo. El equipo aplaudió. Esta gente me conocía, me valoraba, me veía claramente. Marcus estaba parado en la parte de atrás mirando. Lo vi asimilándolo todo, la escala de lo que habíamos construido, la diversidad de nuestro equipo, el afecto genuino que la gente tenía el uno por el otro y por el trabajo. Después de mi discurso, Raj me apartó. Tu hermano está aquí. Lo sé. Lo invité. Ha estado haciendo preguntas a la gente sobre ti, sobre la empresa. Buenas preguntas, preguntas respetuosas. Bien. Más tarde, Marcus me encontró cerca de las mesas de comida. Esto es increíble, dijo. La energía aquí, la gente, realmente creen en lo que estás haciendo. Deberían. Estamos haciendo un trabajo importante. Lo sé. Quiero decir, lo entiendo ahora. Realmente lo entiendo. Miró a su alrededor. Hablé con tu director de tecnología, Raj. Me habló del proyecto médico, de las vidas que has salvado. Me mostró algo del código. No entendí la mayor parte, pero me guió a través de cómo funciona. Es brillante. Eres brillante. Siempre he sido brillante, Marcus. Simplemente nunca miraste. Lo sé. Y lo siento. Seguiré sintiéndolo por el resto de mi vida.
Hizo una pausa. Pero también voy a ser mejor. Voy a ser el hermano que te ve, que te celebra, que entiende lo que estás construyendo aquí. Lo miré, de verdad. Estaba intentándolo. Se notaba en las preguntas reflexivas, en la libreta que había estado llevando, en la forma en que escuchaba a mis empleados hablar sobre su trabajo. Sigue apareciendo, dije. Sigue intentándolo. Sigue haciendo preguntas. Eso es todo lo que necesito. Lo haré. ¿Lo prometo? Al otro lado de la sala, vi a Emma. Había venido como invitada de uno de mis ingenieros a quien había entrevistado para un artículo de seguimiento. Captó mi mirada, sonrió, levantó su copa en señal de reconocimiento. Le devolví la sonrisa. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, me paré en mi oficina mirando el campus de Stanford en la distancia, la universidad donde había descubierto mi pasión por la inteligencia artificial, donde había construido la base de todo lo que vino después. Había construido una empresa por valor de 2,1 mil millones de dólares. Había salvado vidas con tecnología. Había sido reconocida por Forbes, The Times, la industria tecnológica en general. Pero lo que se sintió mejor no fue el éxito. Fue finalmente ser vista, por mi equipo, por mis pares, por periodistas como Emma que se tomaron el tiempo de entender, y ahora, lentamente, por mi familia. No fue el final que había imaginado cuando Marcus me desinvitó de su boda. No fue limpio ni dramático ni perfectamente resuelto, pero fue real, y lo real era suficiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Marcus, gracias por dejarme venir esta noche. Por dejarme ver quién eres realmente. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Nos vemos en la cena del domingo en casa de mamá y papá. Marcus, estaré allí. Y prometo que les contaré sobre tu trabajo correctamente. No más Lily hace cosas de tecnología. La historia real. No entenderán ni la mitad. Marcus, entonces les ayudaré a entender. Eso es lo que hace la familia. Sonreí y me guardé el teléfono. Eso es lo que hace la familia cuando realmente está intentándolo. Cuando realmente te están viendo. Finalmente.